Chabelo y Jacobo Zabludovsky tuvieron relaciones carnales a cambio de que Chabelo se viera beneficiado con renovarle el programa de En Familia con Chabelo. Esto en la naciente empresa Televisa. Así lo afirmó el periodista que presentó pruebas, el cual lamentablemente moriría en circunstancias extrañas en los años 80. Curiosamente, antes de atreverse a revelar fotos, testimonios y demás pruebas, por lo que el escándalo no saldría a la luz hasta algunos años, que se retomó. Al finalizar este interesante trabajo vas a encontrar, como siempre, un comercial de antaño y una divertida trivia donde te demostrará que tus conocimientos en realidad son limitados en lo que respecta al ambiente artístico. Sin más, comenzamos. Durante décadas, el rostro de Javier López, mejor conocido como Chabelo, fue presentado como una extensión de la infancia nacional, una figura intocable, limpia, ajena a cualquier sombra, mientras que Jacobo Zabludovsky ocupaba el otro extremo del espectro mediático, el hombre serio, grave, omnipresente, la voz que ordenaba la realidad cada noche y decía que existía y que no existía en la conciencia pública. Ambos parecían habitar mundos distintos, pero según un expediente que comenzó a circular en redacciones a principios de los años 80, sus trayectorias habrían estado unidas por un pacto silencioso, sostenido durante años y protegido por el miedo, la conveniencia y el poder absoluto de la televisión. El documento, del que hoy no queda copia conocida, fue atribuido a un periodista independiente que en 1983 intentó publicar una serie de pruebas que, según él, demostraban una relación homosexual que sostenían ambos a principios de los años 70. Esto entre Javier López y Jacobo Zabludovsky. No se trataba, según el propio periodista, de una relación sentimental común, sino de un intercambio desigual donde el afecto, real o fingido, habría funcionado como moneda para asegurar la continuidad de un programa dominical que ya entonces representaba millones de pesos y una influencia incalculable en el público infantil. El periodista afirmaba haber reunido fotografías, cartas y testimonios de terceros que apuntaban a encuentros privados en oficinas de Televisa, departamentos prestados y viajes que nunca aparecieron en agendas oficiales. Decía que no buscaba escandalizar por escandalizar, sino exhibir el mecanismo real del poder televisivo, donde los contenidos familiares se sostenían no por su valor cultural, sino por lealtades personales selladas, lejos de las cámaras. En su relato, Chabelo no aparecía como villano ni como víctima absoluta, sino como una pieza más de un sistema donde negarse significaba desaparecer. Según esa versión, Jacobo Zabludovsky habría utilizado su peso dentro de la empresa para garantizar que el programa En Familia con Chabelo siguiera al aire sin interrupciones, aun cuando existían presiones internas para renovar formatos y rostros. El programa, afirmaba el expediente, no sobrevivía por rating, sino por protección directa, y esa protección tenía un costo que nunca figuró en contratos ni en balances contables. El periodista intentó mover el material primero entre colegas, luego en pequeñas publicaciones y finalmente, según se cuenta, buscó apoyo en un medio extranjero. Fue entonces cuando comenzaron las advertencias, llamadas sin nombre, citas canceladas, pruebas que antes se abrían y de pronto se cerraban con una sonrisa incómoda. Nada
nada explícito, nada que pudiera denunciarse, solo la sensación clara de que estaba caminando sobre terreno prohibido. A mediados de 1983, el periodista desapareció. No hubo nota roja, no hubo búsqueda oficial, no hubo indignación gremial. Simplemente dejó de presentarse en la redacción y su nombre fue borrado de la conversación, con una rapidez que solo es posible cuando existen consensos en silencio. Según su departamento, fue vaciado en cuestión de días y el material que decía tener jamás volvió a verse. Las fotografías, las cartas, los negativos, todo se esfumó como si fuese algo que nunca hubiera existido. La versión oficial, cuando alguien se atrevía a preguntar, era vaga. Se fue del país, tuvo problemas personales, se metió en algo que no debía. Ninguna explicación cerraba del todo, pero todas cumplían su función, desactivar la curiosidad. Mientras tanto, En Familia con Chabelo siguió transmitiéndose cada domingo como si nada, y Jacobo Zabludovsky continuó dando las noticias con la autoridad intacta de quien sabe que la verdad también se administra. El expediente sostenía que la desaparición del periodista no fue un exceso, sino una corrección de rumbo, una manera de recordarle al medio que ciertos temas no se investigan y ciertas figuras no se tocan. No hace falta un cadáver ni un juicio, bastaba con borrar a quien incomodaba y dejar que el tiempo hiciera el resto. Años después, cuando Jacobo Zabludovsky ya era considerado una institución y Javier López un símbolo nacional incuestionable, el rumor seguía apareciendo de vez en cuando en conversaciones privadas, siempre en voz baja, siempre acompañado de la misma frase: eso nunca se va a publicar. No porque no hubiese existido, decían algunos, sino porque el costo de contarlo era demasiado alto. La crónica concluía con una observación amarga, que la televisión mexicana no solo fabricó personajes y programas, sino también zonas de silencio donde la verdad fue considerada un estorbo, y que la desaparición de un periodista en 1983 fue el precio necesario para que un mito dominical siguiera intacto durante décadas. Nadie fue acusado, nadie juzgado y nadie rindió cuentas. El sistema funcionó como siempre había funcionado, protegiéndose a sí mismo y dejando atrás a quienes confundieron el derecho a informar con la ilusión de que alguien los respaldara. Muchas gracias y hasta la próxima. Estamos en el súper. Vemos que algunas amas de casa aún no compran yogurt Alpura. ¿Sabía que Alpura tiene más yogur que los demás? ¿Que trae más fruta que otros? ¿Y que cuesta menos que todos? ¿Pero y la calidad? Es el único con leche entera de vaca. Me convenció. Alpura, más y mejor yogurt por menos dinero. Pregunta número 1. ¿Quién de estos actores era homosexual? La respuesta correcta es los 3. ¿Cuál de estos actores murieron de SIDA? La respuesta correcta es Rodolfo Rodríguez y Frank Moro. ¿Cuál de estas bellas actrices terminaron pidiendo limosna? La respuesta correcta es Thelma Tixou. ¿Quién de estas actrices fue amante de Arturo el Negro Durazo? La respuesta correcta es Verónica Castro y Gina Montes. ¿Quién de estas actrices fue amante del presidente en turno Luis Echeverría?
La respuesta correcta es Fanny Cano.